¿Cómo están? Buenas. Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Muchas veces quizá lo hemos visto en los noticieros, en la televisión, porque en nuestro país a veces no estamos preparados para poder, digamos, hacer frente a desastres naturales que tenemos acá, digamos, muy comúnmente en nuestro país. Ustedes van a diferenciar, ¿no?, la acción del Estado en momentos cuando ocurre un desastre, una inundación, de fenómenos naturales, de terremotos, de temblores, de tsunamis, ¿no?, etcétera. Entonces, viendo esta necesidad, ¿no?, porque hace muchos años suceden estos casos, y el gobierno atendía así por aquí y por allá con ayudas humanitarias y nada más. Pero en el año de 1972, el gobierno, el Estado, crea un organismo del Estado para atender estos casos en los cuales la población se siente indefensa frente a un desastre natural, ¿no?, o una calamidad que haya ocurrido y que afecta a poblaciones vulnerables de nuestro país. Y su símbolo, como ustedes seguramente conocerán, es un mapa del Perú, ¿cierto?, ¿no?, con su mar peruano, ¿no?, encerrado, y dice Instituto Nacional de Defensa Civil. Entonces se crea esta institución del Estado. Pero ¿cuál era el fin? ¿Cuál es el objetivo de este instituto? Actuar y ayudar, ¿no?, a las personas, a la población, ¿no?, en situaciones de desastre, brindar ayuda, brindar orientación, desarrollar charlas, promover conferencias, de tal manera que motive en la persona un hábito, ¿no?, una conciencia por estar preparados, por prevenir los desastres naturales o, digamos, prevenir alguna desgracia. Esto también porque nosotros del Perú, estamos en el llamado Círculo de Fuego del Pacífico. ¿Qué cosa es? Es una zona en la cual hay una gran actividad volcánica y también, actividad de las placas tectónicas. Y el Perú pertenece a esto, y lo vemos a través de la cordillera de los Andes, que atraviesa casi todo nuestro territorio nacional, ¿no? Y por eso nuestro país, permanentemente tenemos actividades sísmicas, ¿no? Es algo natural que debemos acostumbrarnos, ¿no?, y debemos prepararnos para su prevención. Como otros países que también sufren otro tipo de fenómenos, como son tsunamis, como son huracanes, ¿no?, como son tornados, que no lo tiene nuestro país por su geografía, ¿no?, pero otros países sí lo tienen. En nuestro país la actividad sísmica, ¿no?, es lo común. Vamos a convivir con ello durante muchos años, ¿no?, de nuestra vida, y tenemos que estar preparados. Para eso se creó también el INDECI. ¿Qué cosa es entonces la defensa civil? La defensa civil es acción para poder brindar, ayuda a poblaciones vulnerables. Vamos a tener más o menos el círculo de fuego para que ustedes puedan notar. Bien, decíamos de defensa civil que actúa en el caso de que hay desastres naturales, ayudando a la población más vulnerable, llevando ayuda, organizando, coordinando con los gobiernos locales, como son los municipios, los gobiernos locales, etcétera, para ayudar, a estas poblaciones que han sufrido estas desgracias, la pérdida muchas veces de sus viviendas, etcétera. También actúa en caso de incendios, ¿no?, y otros desastres que pueden ocurrir. Bien, veamos entonces, ¿no?, ¿qué hace Defensa Civil? Aparte de sismos, desastres, apoyo a zonas afectadas, ¿no? Evalúa los daños y promueve charlas y
algunas, digamos, algunas recomendaciones para prevenir en caso de sismos, tsunamis, etc. Estas recomendaciones lo hacen a través de, digamos, de los simulacros, que debemos estar preparados desde pequeños, como en otros países, por ejemplo en Japón, en China, desde muy pequeñitos, desde muy niños, ¿no? Están muy preparados y son muy conscientes, ¿no?, en hacer estos simulacros, ¿no? En el Perú aún nos falta, pero tenemos que llegar a esa etapa en la cual los colegios, la sociedad civil participe de manera consciente, y que muchas veces no se logra, ¿no? Haya cierta todavía indiferencia, creyendo que no nos va a pasar, y a veces nos ha agarrado desastres, digamos, de manera imprevista y sin prepararnos. Bien, veamos entonces las recomendaciones que nos da Defensa Civil para el caso de sismos. Por ejemplo, dice: preparación. Entonces está preparación y respuestas. En la preparación, ¿qué debemos prever? ¿Cómo debemos prepararnos? 1. Tenemos que revisar las instalaciones de nuestra casa, instalaciones de agua, instalaciones de luz, instalaciones de gas, ¿no? Es muy importante porque cualquier desperfecto, cualquier, digamos, anormalidad tiene que ser arreglado. No podemos dejarlo por dejar. Los cables, digamos, sin su protección, si no tenemos plata para poder protegerlo, digamos, empotrarlos en una pared, pero podemos hacerlo de otra manera, de tal manera que podemos dar seguridad, ponerle tubos, empalmarlo, no dejarlo colgando, no dejar que se crucen unos con otros. Es decir, eso depende de nosotros, de la conciencia que tengamos en prever. Igual el agua, igual el gas, cerrar la llave si uno va a salir de viaje, etcétera, ¿no? Son formas de poder prevenir, ¿no?, y aminorar los daños en caso de un desastre, ¿no? Revisar las instalaciones y arreglarlas de manera inmediata. Otra recomendación de preparación es retirar obstáculos, ¿no?, en caso, en las vías de evacuación. Quiere decir que si usted no está en su casa y ocurre en el caso de que ocurra un sismo, ¿no?, tengamos que salir, ¿no?, la salida de escape tiene que estar libre de obstáculos. O sea, no podemos poner ahí sillas, mesas de noche, adornos, etcétera. No podemos poner en esa ruta de escape, porque cuando ocurre el sismo debe estar libre el acceso para poder evacuar, para poder salir, ¿no? Entonces hay que, en lo menos posible, tener ese acceso con materiales que obstaculicen, digamos, una salida fluida, ¿no? Retirar obstáculos. También debemos tener un plan de emergencia, reunirse en familia, hacer conciencia de que puede ocurrir de un momento a otro, en determinadas horas, en la mañana, en la tarde, en las noches, en las madrugadas, ¿no?, como ha ocurrido los temblores, ¿no?, y como ha ocurrido los sismos. Y organizarse y distribuir tareas en familia, ¿no? ¿Quién se va a encargar de abrir la llave de la puerta principal? ¿Quién se va a encargar de traer las sábanas para cubrirse? ¿Quién se va a encargar de, digamos, sacar la mochila? ¿No? ¿Quién se va a encargar de tal cosa? Es decir, organizarse de tal manera que cada uno debe ser consciente de lo que va a hacer en el momento que ocurre el sismo. O sea, no podemos a un último momento, ¿no?, entrar en desesperación y todos quieren hacer lo mismo. Eso no se puede hacer. Por eso se tiene que prever. En la familia, en la casa, tenemos que ensayar, ¿no?, y saber cada uno de sus tareas y hacerle recordar. Eso se llama establecer un plan de emergencia, ¿no?, y de ensayo familiar. Por supuesto que también debemos alistar la mochila de emergencia, en la cual debe estar, digamos, la fotocopia de los documentos personales, ¿no? Si tienen alguna tarjeta, por ejemplo, también pueden ponerla. Con materiales de, digamos, de alimentos no perecibles, etcétera, agua, etcétera,
mochila de emergencia. Las vías de acceso de escape, ya sean escaleras, todo, como digo, deben estar libres, ¿no?, de obstáculos para tener una salida rápida, ¿no? Si en caso hubiese un edificio, ponerse de acuerdo con, digamos, entre los vecinos y entre, digamos, el encargado, porque siempre hay una persona o personas que asumen de vigilantes, ¿no? Establecer una ruta de evacuación y poner las señales respectivas de la ruta de evacuación en caso de que ocurra el sismo. O sea, las vías de acceso deben estar mucho más libres. No usar el ascensor en caso de sismo, porque se puede malograr y no podemos quedar encerrados. No usar los ascensores. Frente a estas formas de prepararnos, ¿cuáles serán las respuestas que debemos dar en el caso, en el momento en que ocurra esta emergencia, ¿no?, esta situación? Tenemos, uno, conservar la calma. Es muy importante conservar la calma, que es un fenómeno natural que va a pasar y que tenemos que en ese momento tener muy fríos para poder determinar la ruta de escape. Si entramos en pánico, en desesperación, va a ser muy difícil, ¿no?, y va a ser mucho más rápido que nos podamos desesperar y todos gritan y prácticamente no puedan cumplir lo que se ha ensayado. Este plan de emergencia que se ensaya en casa se ejecuta justamente en ese momento, ¿no?, que ocurre la emergencia. Se ejecuta, ¿no?, y así van a estar mejor preparados. Entonces, primero, conservar la calma. Otra recomendación, y en ese momento se hace, es alejarse inmediatamente, ¿no?, de obstáculos, de cosas que puedan caer, ¿cierto?, de ventanas, de vidrios, ¿no?, y a zonas de seguridad, por ejemplo, debajo de una columna, ¿cierto?, establecer su mochila inmediatamente, acreditarse, si es posible, de una radio pequeña, un celular, para que puedan estar en contacto, etcétera, ¿no? En caso de un derrumbe, salir rápido. Es decir, lo que se ha ensayado, ¿no?, va a ser mucho más fácil que se ejecute, ¿no?, y poder, digamos, evitar daños más grandes. Muy bien. ¿Y qué hacer? Digamos, ¿qué hace la, digamos, defensa civil si es que ya ocurre un desastre? Inmediatamente ocurre con ayuda, ¿no? El Estado coordina, inmediatamente va a ayudar con carpas, con la Cruz Roja, con, digamos, los bomberos, con su voluntariado de defensa civil, etcétera, acuden en ayuda de la población y brindar, digamos, las primeras necesidades para cubrir esa población que está indefensa y que ha sufrido ese desastre. Muy bien, para esto también organiza simulacros para que este daño sea menor. Repito, es una prevención, evita que los daños sean mucho mayores. Prevención de simulacros en sismos, en varias horas del día. En los colegios se acostumbra a hacer hay un cronograma anual de sismos, ¿no?, que se cumplen en los colegios, en todas las instituciones del Estado, y también en las noches, ¿no? También hay simulacros de tsunamis, ¿no? En caso ocurre digamos, el origen, digamos, del sismo sea, digamos, en el mar, ¿no? Y hay un lema que dice: defensa civil es tarea de todos. Es decir, toda la población debe estar involucrada en saber prevenir, ¿no?, y, digamos, estar preparado frente a cualquier contingencia de la naturaleza. Bien, chicos, los dejo y espero que también en su casa practiquen las recomendaciones hechas por Defensa Civil para aminorar, ¿no?, digamos, posibles daños de un desastre natural. Nos vemos.